Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy os traigo 11 artículos de Amazon que os van a encantar. Así que prepararos un cafecito o lo que queráis y poneros cómodos que empezamos. Lo primero que os voy a enseñar es este set de molinillos de sal y pimienta eléctricos de la marca Circle Joy. Antes de nada deciros que todo lo que os voy a enseñar en este vídeo lo he comprado yo, nada es colaboración. Voy a hacer un montón de publicidad gratis, pero son productos que tengo y me gustan, así que los recomiendo. Lo que más me gustó de estos molinillos fue su diseño, creo que son súper bonitos y que quedan muy bien en la cocina, pero después de haberlos probado os puedo decir que funcionan perfectamente y que son muy cómodos de utilizar. Otro detalle que me ha gustado es que vienen con esta base para no manchar la superficie donde los vayamos a poner, ya que siempre cae algo de sal y pimienta. Funcionan a pilas, cada molinillo necesita 4 pilas de las pequeñas y es que son muy fáciles de utilizar, no tiene más misterio, simplemente poner las pilas y apretar un botón, bueno, y llenarlos de sal y de pimienta, claro. Se llenan por aquí delante, solo hay que quitar esta tapita y poner los granos de pimienta y los granos de sal. Como la tapa es transparente, se ve perfectamente cuál es cuál y es imposible equivocarse. Además, el grado de molienda se puede ajustar dependiendo si lo queremos más fino o más grueso. Están disponibles en diferentes colores y modelos. A mí me gustó este en color beige, pero la verdad es que todos son muy bonitos y es muy difícil decidirse. También incluye este pequeño cepillo para facilitar su limpieza. La verdad es que me parece una idea genial incluso para regalar porque son bastante económicos. Y para que funcione solo tenemos que pulsar el único botón que tiene el molinillo. Ya veis que incluso tiene una luz LED que queda muy chula. Y va cayendo sal y pimienta mientras tengamos el botoncito apretado, así que para que deje de caer solamente tenemos que soltar el botón. Si tienes en casa algún rincón que no sabes cómo decorar y quieres darle un toque de color, te traigo el olivo más bonito que vas a ver jamás. Es un olivo artificial súper realista de la marca Cross of Me. Os puedo asegurar que estuve mirando muchos olivos y este fue el más bonito que encontré. Y para el tamaño que tiene y lo que es, creo que está muy bien de precio. Si os fijáis, tanto las hojas como el tronco están muy logrados. El mío mide 2,10 metros, que es el tamaño más grande, pero también lo tenéis disponible en 1,20 m, 1,50 m y 1,80 m. Cuando compras el olivo te viene con una maceta negra pequeña y viene en 2 piezas. Se tiene que unir por el tronco de forma muy fácil y abrir todas las ramitas para que quede lo más realista posible. Yo lo puse en una maceta más grande y bonita y lo cubrí con musgo marrón para que quedara mucho mejor. El macetero es de Action y el musgo marrón también lo compré en Amazon. Y ya si le ponéis una luz detrás, el resultado será espectacular. Esta es la unión de las 2 piezas para que veáis que prácticamente no se nota nada. Y esta es la maceta en la que viene el olivo, que es simplemente para que se mantenga de pie. Lo mejor de todo, además de que es precioso, es que no necesita ningún tipo de cuidado ni mantenimiento, solamente quitarle un poquito el polvo y ya está. Yo hace ya más de un año que lo tengo y estoy encantada. Si quieres pasar de esto a esto, te enseño cómo hacerlo de forma fácil y económica. Con estas tiras de luz LED que se colocan de forma fácil donde tú quieras porque tienen autoadhesivo. Se conectan por USB y se controlan con Bluetooth a través de una aplicación que te descargas en el móvil. Al estar conectadas por Bluetooth se apagan y se encienden cuando enciendes y apagas la tele, cosa que resulta muy cómodo. Aunque nosotros la de la tele no la pudimos conectar por USB porque tenía demasiada potencia, así que la conectamos a la corriente, que también se puede, pero de esta forma se tiene que encender y apagar
desde el móvil. Compramos dos, una la pusimos detrás de la tele y otra debajo del mueble. La de debajo del mueble sí que la pudimos conectar por USB y se apaga y se enciende con la tele. Hay diferentes tamaños para que podáis comprar la que más se adapte al sitio donde la queráis poner. Y esta es la aplicación con la que podemos controlar las luces desde el móvil. Las podemos apagar, encender o cambiar de color. Lo bueno de estas es que cuando eliges un color, ese color se queda hasta que tú lo cambies. Lo digo porque he tenido otras tiras de LED que cada vez que enciendes la tele se pone el mismo color y tú tienes que cambiarlo. Y además tienen más potencia que la mayoría de las que he visto en el mercado. Si estás cansado de limpiar el horno, recuerda que no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Y por eso hoy te quiero enseñar este protector para la parte inferior del horno. En el paquete vienen 3 unidades y son de 50 x 40, que normalmente es un tamaño estándar para todos los hornos. Son resistentes al calor, antiadherentes y reutilizables. Es una forma de mantener nuestro horno limpio mucho más tiempo, ya que el protector es muy fácil de limpiar. Lo podemos mojar debajo del grifo o limpiar con un paño húmedo. Y también lo podemos meter en el lavavajillas en la rejilla superior. Y que sepáis que las hojas se pueden cortar para poderlas ajustar mejor a la superficie. Lo siguiente que os quiero enseñar es la etiquetadora más bonita del mundo. Es el modelo B21 de la marca Nimbot. Está disponible en diferentes colores, yo elegí el beige por supuesto, y se caracteriza por su diseño retro. Esta mini etiquetadora térmica sin tinta funciona a través de una aplicación compatible con Android y con iOS. Os aseguro que es muy fácil de utilizar, se carga con USB y viene el cable incluido. Lo mejor de esta impresora es que nunca necesita tinta y es ideal para la organización doméstica o incluso para negocios. Se enciende con este botón de aquí y en la parte de atrás tiene 2 tiras antideslizantes para que la impresora no se mueva en la superficie donde la vayamos a poner. También incluye un rollo de etiquetas, cosa que está muy bien. Para cambiar las etiquetas solo hay que pulsar esa palanquita que veis y estas son las que incluye, aunque después los recambios se pueden comprar aparte y me parece que también hay de diferentes tamaños. Os voy a enseñar un poco cómo funciona para que veáis que es muy fácil. Esta es la aplicación y simplemente lo que tenemos que hacer es conectar por Bluetooth la impresora con la aplicación. Simplemente pulsando el botón de encendido y vais a ver que automáticamente se conecta. Al principio os puede parecer difícil, pero os aseguro que es muy sencillo. Ahora solo tenemos que seleccionar la plantilla en blanco, doble clic para editar y podemos escribir lo que queramos. No sé, azúcar, café, lo que sea. Podemos ponerlo más grande, más pequeño, cambiar el tipo de fuente, el estilo. También tiene plantillas que ya vienen hechas y puedes modificar como tú quieras para que te sea mucho más fácil si no tienes mucha idea. Por ejemplo, aquí tenemos estas, la verdad es que todas son muy chulas y nada, simplemente voy a imprimir esta tal cual para que veáis lo rápido que imprime y lo bien que queda. Yo estoy enamorada de esta impresora y os puedo asegurar que cuando la probéis vais a querer etiquetar hasta a vuestro perro. Esta de aquí es la cafetera italiana más bonita que vas a tener. Es de color crema con el mango de madera. Está hecha de aluminio fundido y es apta para todo tipo de fuegos, incluido inducción. Y en las instrucciones pone que da para 6 tazas de café, aunque yo la veo un poco justita. Os dejaré los enlaces de todos los productos de este vídeo en la cajita de descripción por si os interesa alguno. Y algo curioso que quería comentar porque creo que es importante es que si os metéis en el enlace de esta cafetera y entráis en las reseñas, la mayoría de reseñas pone que no sirve para inducción. Bueno, pues no hagáis caso porque sí que sirve, lo que pasa que tiene truco y os lo voy a demostrar. Si tú pones la cafetera centrada en medio del fuego, que es lo normal, como podéis ver,
el numerito 9 parpadea y eso significa que no lo está cogiendo, ¿vale? Pero si deslizas un poco y mueves la cafetera hacia un lado, sí que la detecta. Así que bueno, me imagino que la gente esto no lo habrá probado, pero es que a mí también me pasó y pensé, no puede ser que no funcione si el fabricante pone que sí que funciona en inducción. Así que tiene ese truco, no sufráis porque sí que funciona. ¿Te gusta el diseño de la tostadora de la marca SMEC pero no te quieres gastar el dineral que cuesta? Pues hoy te traigo una alternativa súper bonita y mucho más económica. Es esta tostadora digital de la marca Cecotec con diseño retro. Solo tenemos que regular la rueda del tiempo, que yo la tengo siempre al 3, y ya está, no tiene misterio, funciona igual que cualquier tostadora. La peculiaridad de esta es que es digital y el tiempo sale indicado en esta pantallita de aquí. Es del mismo estilo que la SMEC, pero mucho más económica y creo que queda bien en cualquier cocina. La mía es la doble, pero después tenéis la extra doble si la preferís más grande para que os quepa una rebanada de pan grande. Yo ya hace varios años que la tengo y estoy encantada, la recomiendo muchísimo y también está disponible en diferentes colores. En este azul tan bonito y en color amarillo, son colores pastel. Si estás buscando una caja de herramientas completa con destornillador eléctrico, esta es para ti. Llevábamos tiempo buscando una caja de herramientas completa pero compacta, y esta fue la que más nos gustó. Está disponible en diferentes colores, hasta en rosa, y tiene de todo. Taladro profesional, juego de brocas, set de puntas de precisión, destornilladores, un martillo, llave Allen, mango para puntas intercambiables, una cinta métrica y mucho más. Y por supuesto el destornillador eléctrico, que mi marido tenía muchas ganas de tener uno y además va fenomenal. El destornillador eléctrico se carga con USB, que también viene incluido el cable. En total el maletín tiene 126 piezas y lo mejor es que es muy compacto y ocupa poco espacio a la hora de guardarlo. Lo siguiente que os quiero enseñar son los posavasos de mi marca Mary's Home, que los he sacado hace poco y muchos de vosotros ya los tenéis en casa. Son posavasos de resina epoxi, que es un material muy resistente y los he diseñado yo. Vienen en estas cajas y ahora mismo hay 3 modelos diferentes. Este es uno de ellos con el dorado lateral. También hay este otro modelo en color rosa y el tercer modelo tiene el pan de oro en el centro. Se venden en packs de 4 unidades y creo que son una buena opción para regalar. Y no es porque sean míos, pero creo que estos posavasos le dan un toque especial y único a tu hogar. Están hechos a mano y por eso no hay 2 piezas iguales y se pueden limpiar de forma fácil con un pañito húmedo. Si estás cansado o cansada de dejarte las manos cada vez que escurres la fregona, te traigo la solución. Una de las últimas cosas que he comprado para casa es la famosa Vileda Turbo, la del pedal, y no puedo estar más contenta. Incluye un recambio de microfibra, que por cierto se pueden comprar más aparte, y el palo, que es telescópico. El palo se extiende bastante, así que para mí está bastante bien. Hay gente que dice que es corto, pero claro, depende de si eres muy alto o no. Pero yo creo que se extiende bastante porque se puede alargar por 2 partes. La verdad es que había escuchado opiniones de todo tipo sobre esta fregona y tenía ganas de probarla porque hasta que no pruebas las cosas no puedes opinar. Además, todos somos diferentes y a lo mejor lo que a uno le gusta a otro no y viceversa, y no pasa nada. Y ahora sí que después de haberla probado os puedo decir que estoy encantada. Me encanta esta fregona, ha sido todo un descubrimiento y no sé cómo no la había probado yo antes. Para acoplar el recambio al palo solo hay que presionar, así con el pie lo hago yo, y ya está. Y simplemente pues como una fregona normal, la única cosa que en lugar de dejarte las manos escurriendo la fregona, le das con el pie al pedal y
y listo. Si quieres que quede más escurrida le das más y si quieres que quede menos escurrida le das menos, no tiene más misterio. Hay personas que dicen que sale muy mojada, yo la verdad es que creo que sale pues con la cantidad normal de agua para fregar, ya lo estáis viendo en el vídeo. Así que contadme en comentarios si vosotros tenéis esta fregona y qué os parece. Ah, y otra cosa importante que me encanta es que cuando el recambio está muy sucio lo puedes lavar en la lavadora y sale como nuevo. ¿Te encantan los tulipanes naturales pero estás cansada de que se te mueran enseguida? Sí, no hay nada como las flores naturales, pero la verdad es que no duran nada. Por eso te traigo la solución para decorar tu casa. Estos tulipanes artificiales súper logrados que te van a durar toda la vida. Están hechos de látex, en cada pack vienen 24 unidades y están disponibles en diferentes colores. Y por cierto, muchísimas veces en Instagram me han preguntado si son de verdad, así que tienen que estar bastante logrados. Está claro que los naturales son mucho más bonitos y yo los sigo comprando siempre que puedo, pero creo que estos son una buena opción para decorar nuestra casa en primavera y en verano. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis encontrado inspiración para vuestra casa y que alguno de estos artículos os haya enamorado tanto como a mí. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle like, suscribiros al canal y dejarme en los comentarios cuál ha sido vuestro favorito. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!